A raíz de este feminicidio de la pequeña Fátima, el presidente de la República dio una declaración que a muchos les pareció polémica. Él arguía que este no era un problema reciente y echó la culpa al periodo neoliberal. Me imagino que ustedes escucharon la mañanera donde hizo la declaración de Fátima. Creo que fue insensible, eso sí, sin duda fue muy insensible. ¿Pero qué piensan? Yo sé que tú estás un poco molesta con el presidente. Te quiero escuchar, quiero oír tu argumento para partir de ahí. No es un tema de molestia, es un tema que... Discúlpame. Jorge Holguín, bienvenido a la mesa. Hermano, muchas gracias por venir a Punto Central. Sino que sí creo que es un tema de exhortar a nuestros gobernantes a ser un poquito más sensibles con este tema. A lo mejor sí no es un tema que se deriva de este año, no es una problemática de hace 2 años, más sí es una problemática emergente, o sea, es urgente, que se necesita una atención inmediata y eso nos compete a autoridades, sector académico y sociedad civil, empresarios, etcétera, ¿no? Lo que a mí me sorprendió mucho fue cuando vi pues, las declaraciones del presidente en donde pasaba el tema de los feminicidios así como que a un segundo tema, a un tercer tema, como que ahorita el tema es lo del avión y todo su tema de su propia agenda pública. Y luego también ves la señora Claudia Sheinbaum, que también estaba en una conferencia de prensa y estaban las personas pues buscando concientizar sobre estos temas y buscando generar las condiciones para resolver estas problemáticas, y que voltea y de una manera muy tajante les dice, ahorita no, o sea, estamos en otro tema. Es como que dices, ya si las autoridades, que es quienes pueden generar las políticas públicas para mejorar este tipo de entorno, nos dicen ahorita no, o sea, no es un tema de prioridad en mi agenda pública, pues entonces, ¿qué nos espera, no? Difiero por completo. Ese es por una parte, sí, pero ahorita tú vas a dar tu punto de vista. Ese es por una parte y yo no estoy de acuerdo. Y por otro lado, el tema en el que ves que realmente sí se ha ido reduciendo significativamente el presupuesto que está destinado a este tipo de temas. Ahorita lo platicábamos antes de entrar, pues platicábamos justo de este tema y yo le decía, ustedes con el grupo de mujeres que trabajan, ¿cómo ven este tema, no? De que el recurso ha bajado mucho, y me dice, pues prácticamente es un reflejo y es el espejo de que efectivamente las prioridades del gobierno y que hoy en día se ven reflejados en resultados, ¿no? Entonces yo coincido con eso y también lo siento, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Creo bastante superficial. Y antes de dar mi declaración, debo decir, y creo que todo el mundo sabe, que si hay alguien que no apoya a la 4T en algunas de sus decisiones, soy yo, y que he sido muy crítico desde el primer día que Andrés Manuel tomó posesión. Bueno, desde antes. Tildar de irresponsabilidad a la jefa de gobierno y al presidente de la República por una declaración a mí me parece superficial e irresponsable. A ver, yo no los acuso de... Espérame, es que estás mal de entrada. Bueno, yo no dije irresponsable, si yo dije insensibles. Insensibilidad, más no irresponsabilidad, más no que no les interese, o sea... Yo se lo dije. Bueno, vamos a revisar la versión estenográfica de Mónica para poder hablar. Ok, a mí me parece demasiado irresponsable decir que son insensibles. ¿Quién fue la jefa de gobierno que declaró la alerta de género a meses de haber tomado posición, Mónica? ¿Quién es la única que le ha dado cabida a todas las asociaciones civiles? ¿Quién ha prestado oído a esas personas? Si el presidente de la República está más ocupado por su popularidad, sí, es cierto, lo he dicho en distintas ocasiones, pero en este tema en particular a mí me parece que sí han prestado atención. No van a resolver en un mes. Yo solo te puedo decir algo. No, pero, estás hablando nada más de Ciudad de México, no del país. Yo estoy hablando de la Ciudad de México. Si se presta atención y si se hacen acciones, se ven resultados. Yo estoy hablando de Claudia y me parece que yo solamente te puedo decir que Claudia Sheinbaum puede sacar las notas y puede sacar declaraciones de lo que ella quiera. Los resultados están y mucho más en la Ciudad de México que en todo el resto del país. No creo que un parámetro... Igual está Veracruz, igual están muchos otros. Mónica, tú me dijiste que me ibas a dejar hablar y no me has dejado hablar ni un solo minuto. Dame un segundo a mí. No le estoy pidiendo permiso a Mónica. Ah, sí, porque yo aquí no va. Está levantando la mano, pidiendo permiso. ¿Ya, Pablo?
A ver, hay una cosa también que tenemos que tener cuidado porque hay veces que como ciudadanos queremos que nos expliquen luego una situación que acaba de suceder. Y sobre todo ustedes, abogados, que conocen mucho más del debido proceso y todo eso, no puedes salir como servidor público a dar una declaración de algo que no tienes completamente la información en las manos y además alguna... digamos, porque siempre preguntan por línea de investigación, las típicas preguntas es, ¿saben quién fue? ¿Tiene algún detenido? Ese tipo de preguntas son las que los medios luego quieren saber y estoy totalmente de acuerdo que lo pregunten, totalmente de acuerdo. Son las dudas que todos los ciudadanos tenemos, sin embargo, sí como servidor público tienes que tener mucha cautela al respecto. Y esa cautela tampoco te limita a que no puedas hablar del tema, simple y sencillamente entiendo el punto de en ese momento no tener la respuesta hasta tener un poquito más de información para poder salir a medios y publicar algo. Solamente eso quería decir. A ver, hay que puntualizar. O sea, ahí no es lo mismo decir como las declaraciones del presidente, ¿no? No quiero que los feminicidios opaquen la rifa. No, eso sí es una... Pero eso no lo dijo, sí. Pero no lo dijo textualmente, pero sí, no quiero que... Pero sí va por ahí, sí, claro. Ahora, yo sí les hubiera... Oye, muchas de las que estaban manifestándose ahí cuando Claudia Sheinbaum hizo esta declaración, muchas eran madres de niñas. Es una vergüenza lo que contesta el presidente. Como madre, ¿cómo le puedes decir a una madre cómo comportarse después del dolor que acaba de suceder? Yo vi el video completo. Claudia va llegando a un evento. Hay otras, yo siento que hay otras formas de poderlo hacer. Son temas muy sensibles, son temas muy delicados y creo que sí tenemos que apostarle a la sensibilidad. Y no nada más me refiero a esas, Gabriel, me refiero también con los diputados que aprueban un presupuesto en donde tiene casi un nulo recurso destinado a este tipo de temas, en donde sí se ha visualizado y los grupos de mujeres que son expertas en estos temas lo han visualizado. Vamos a escuchar a Jorge, es justo que leemos la palabra. Adelante. Yo creo que parte, o sea, de la reacción de los medios es que no se le da la atención suficiente al tema, ¿no? Y por eso es tan demandante. Aparte, estamos hablando de la vida de personas. No creo que haya ningún otro tema más importante que ese, ¿no? Pues sí, y lamentablemente existió como las declaraciones del presidente en el peor momento, ¿no? Después del feminicidio de esta chica Ingrid y antes de que pasara la desaparición de esta niña y feminicidio. Pues muy lamentable, ¿no? Y justo el presidente da unas declaraciones pésimas, ¿no? Que pareciera en serio de película, pareciera un chiste. Y... Yo estoy de acuerdo con el primer diagnóstico que hace el presidente en esa declaración. Él dice, no es un problema que haya nacido hoy, es generacional, es una cadena de fatalidades, pero cuando dice que es culpa del periodo neoliberal, ahí su argumento se destroza por completo. Totalmente. Justo ese es el problema, ¿no? Que ya es una problemática de años que tienen identificada, que saben cómo erradicarla, pero no le quieren dar nombre, ¿no? Las declaraciones del fiscal era desaparecer la tipificación de la ley como feminicidio. Si tú no identificas una conducta atípica en tu legislación, pues no hay forma de medirla, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Solo homicidios. No existiría el delito. No existiría el delito, entonces no existirían las estadísticas, no existiría nada. En torno al yo no supe cuál es la postura real de Hertz Manero al respecto, porque en una entrevista que da a El País, un diario español, retractarse. Ajá, yo no sé cuál era su postura oficial al respecto. Te voy a explicar, estimado amigo. Hertz Manero pertenece a una corriente de abogados prominentes en la Ciudad de México que traen una agenda conservadora. Ellos desde antes querían aplicar esta legislación que ahora promueve Hertz, ahora que lo acaban de nombrar fiscal general. Entendamos que en la abogacía, como en cualquier otro sector, hay especie de gremios o de grupos con ciertas ideologías, y Hertz Manero es muy buen abogado, es un gran penalista, pero sí pertenece a una corriente de pensadores a la vieja muy escuela. conservadores. Incluso quería echarle para atrás al sistema de juicios orales. Ellos proponían y decían, definitivamente el sistema penal acusatorio no está funcionando, vamos a regresar al inquisitorio adversarial, que sería una locura, sería retroceder 30 años. No es la maravilla, pero al menos en Chihuahua, que somos precursores de este sistema, bien o mal, pero ha funcionado mejor que el anterior. A mí me parece eso, en mi poquísima experiencia y raquítica experiencia en el mundo del derecho penal. Y para cerrar este tema, porque tenemos otro muy interesante, yo creo que ahorita deberíamos también de estar poniendo en la mesa a los medios que publican y que hacen una fiesta con tal de ganar adeptos y con tal de ganar mayor dinero con su circulación,
de las notas de los feminicidios. Aquí ocurre en Chihuahua también. Hay un periódico, hay un rotativo que publica fotos desgarradoras. No respetan por nada el derecho de las víctimas. Jorge, tú lo sabes. Pero justo esa es como la problemática más grande, ¿no? Que forman parte de la estructura patriarcal o de la violencia, ¿no? Y que no se deshacen, nadie lo sanciona, no hay ningún tipo, pues sí, de por así llamarlo sanción, y pueden hacer lo que quieran, ¿no? La impunidad va muy de la mano con ese tipo de notas, ¿no? O sea, cuántas investigaciones no se destruyen o no se dan de manera adecuada justo por ese tipo de notas, ¿no? Amarillistas, donde publican más de lo que deben. Sí. Le están pegando al morbo de las personas, le están pegando a la debilidad del ser humano de sentirse atraído por ese tipo de cosas que además no nada más estás fregando a la víctima. Estás fregando a la sociedad per se, sí. Educando a una generación a ver ese tipo de imágenes en los periódicos, a saber que eso puede suceder, a saber que también, porque luego la forma de escribir te dice muchísimo de que estás revictimizando a la persona, ¿no? Inclusive es lo que decía ahorita Nitia, ¿no? De que cuando además una mujer de tener que tener el valor de ir a meter una denuncia, además tiene que sufrir toda la parte de que la juzga la sociedad y de la forma en la que se expresa. Entonces, sí, este es el sistema patriarcal del que hablaba y es lo que tenemos que empezar a cambiar. Desde los medios de comunicación que consumimos, ¿por qué consumimos eso? ¿Le creemos o no a los medios de comunicación? Desde ahí empiezan ese tipo de situaciones, pero es bien importante que siempre empecemos a tener como un sesgo hacia lo más prudente y hacia lo más ético en el sentido de una construcción social. No un sesgo, como una tendencia, no sé cómo llamarlo. A ser responsables, ¿no? Con el manejo de la información. Igual, si nosotros sabemos que determinado medio produce ese tipo de información, no lo consumas. Vetarlo, ¿no? No consumirlo y ser responsable también con lo que compartimos en redes sociales. Que ellos monetizan a través del morbo. Cantidades de lana tremendas, ¿eh? No, y es como una falta de respeto también hacia las víctimas. O sea, yo creo que los familiares no deben de sentir bonito que estén compartiendo ese tipo de imágenes. Oye, hacer ese tipo de periodismo, imagínate. O sea, yo me pongo a pensar y digo... Y lo más deprimente también son los comentarios, ¿no? En redes sociales, que yo veía así como unos comentarios muy idiotas. Sí, no, y eso de... No hubo mejor adjetivo. No hubo un sustituto a la palabra. Pero sí, es un tema de la sociedad que está metido por todos lados el problema, que no sabemos por dónde se empieza a cambiar esto, pero sí tenemos que empezar a cambiarlo poco a poco, si no esto no va a ir Y lo que progresando. una cosa yo sí me queda muy claro es que no es un problema y no es una chamba solo de los gobernantes. O sea, creo y estoy convencida que sí es un tema de hacer varios frentes desde sector académico, desde el sector de la sociedad civil, desde la familia, como padres de familia, y todo un concepto, ¿no? O sea, no nada más, sé que la chamba no nada más es del gobierno, sé que muchas cosas le competen a ellos por su condición, pero yo sí soy una convencida de que si trabajamos todos a favor de un tema, los resultados son muchísimo más visibles y muchísimo más rápidos de obtenerlos, ¿no? Entonces, sí creo eso, pero lo que yo sí sentí es que sí era un poco insensible el tema de las autoridades. Vamos a hacer un cambio de tema. De nos van a quedar ya varios espacios donde podremos hablar, pero queremos aprovechar y maximizar lo que tenemos. Vamos a hablar de la ley de transporte, si les parece. ¿Todos de acuerdo? Sí, totalmente. Que tocamos el tema muy bien. En el 2016 hubo una encuesta para definir cuáles eran las grandes molestias de la sociedad chihuahuense. En el primer lugar, por increíble que parezca, no estaba la corrupción. Recordemos que en el 2016 fue el último año de gestión de César Duarte. Estaban los problemas con el transporte público. Hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo en nuestra vida hemos pasado en los camiones, en las rutas alimentadoras y en las rutas troncales? ¿Cuánto tiempo nos gastábamos en el Circunvalación 1, en el Circunvalación 2, en el Ruta 3? ¿Tú cuál agarrabas, Jorge? Ruta 100, panorámico, mármol. ¿Cuánto tiempo no te gastabas? Yo recuerdo que para llegar desde la Terminal Sur hasta el Campus 2 de la UACH, mínimo te chutabas entre 40 y 50 minutos. Podías dormir, hacer la tarea, despertabas y todavía te faltaba un buen trecho. En este momento se está cocinando una nueva legislación para mejorar el sistema de transporte público. Como todo, se está politizando. Algunos lo han llamado la ley Corral, como si él la escribiera o fuera solo por voluntad propia. ¿Hacia dónde tenemos que
ir en el transporte público. Creo que lo que más le duele a la sociedad es eso, es batallar para poder movilizarse a otros lugares. Es frustrante. Yo se los digo porque soy y fui un fiel consumidor del Vivebus después del Bowie y es desastroso, Y es desastroso. Bueno, sí, dale, adelante. Pensé que sigas con tu introducción al tema. El tema del transporte público, para empezar, es un tema que tenemos que relacionar y la gente debe saber que el responsable del transporte público es el gobierno del estado. Actualmente, la Dirección de Transporte pertenece a la Secretaría General de Gobierno. Tránsito pertenece a la Fiscalía General del Estado. Luego, el Desarrollo Urbano y Obras Públicas son los que desarrollan también la infraestructura vial de la ciudad. Y Transporte, los camiones como tal, estaban en la Dirección de Transporte que le pertenece a la Secretaría General de Gobierno. Actualmente, existen gremios transportistas que tienen concesiones. Cuando alguien quiere decir, oye, pues yo me quiero dedicar a esto, quiero comprar mi camión, ¿qué hago? Bueno, lo que ahorita está pasando es que tú compras tu camión y necesitas pedirle una concesión al gobierno del estado para que te permita entrar a esto. Pero esas concesiones, pues están, aparte de que están, digamos, que no están en uso muchas de ellas y no se están cumpliendo más del 81%, bueno, más bien el 81% de los camiones que actualmente operan no cumplen con estas concesiones. ¿Por qué? Porque la concesión te dice, oye, tú tienes que tener un camión que no sea mayor a 10 años de antigüedad. Pues yo nomás le pregunto a toda la gente que usa el servicio público qué edad tienen los camiones en los que andan. No debería estar sucediendo esto porque no se han cumplido esas reglas. Y no se han cumplido porque se han formulado gremios que han cooptado el servicio público. Y cuando se intenta hacer algo para que cumplan, hay un paro total del transporte, nadie se mueve y los únicos que sufren son los trabajadores que tienen que llegar a su oficina o a su lugar de trabajo sin importar la excusa. Esas cosas las que hay que empezar a cambiar. Tenemos que hacer que cumplan, tenemos que hacer que si tú quieres comprar un camión y quieres ser parte de esta empresa, de este negocio, de este sistema, pues lo puedas hacer si cumples con los requisitos y no por caerle bien a un líder sindical, a un líder de gremio o porque tienen cooptada esta situación. Esta nueva ley tiene muchas modificaciones al respecto, pero era bien importante aclarar cómo funciona actualmente esto y por qué tampoco puedes de la noche a la mañana decir, compro todos los camiones nuevos y los meto a gobierno del estado, porque hay dueños de las concesiones, hay propietarios de las concesiones que ahí van a estar y se les tiene que pedir autorización, digamos, o una negociación para empezar a hacer cambios al respecto. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber cambios en esto, se van a abrir las puertas para que cualquier persona que cumpla con los requisitos pueda ser parte y esto sí va a afectar a un grupo muy pequeño, minoritario de gente que tenía cooptado el servicio público. Para dar un bien mayor, pues tienes que hacer cambios radicales. Sí. ¿Por qué no se hacían esos cambios radicales antes? Muchos se preguntarán, pues porque es un tema político, porque se enojaban los del sindicato tal, los del Transportes del Futuro, etcétera, que se enojaban estos gremios y venían las elecciones y voy a hacer todo contra ti y mi gente no vota. Entonces, si lo ves electoralmente, pues claro que no es rentable supuestamente, pero yo creo que sí, porque va a haber mucho más beneficiarios. Entonces, estos son los temas que suceden y hay veces que no se toman decisiones drásticas como las que se están tomando, que son a favor de la mayoría de los ciudadanos que usan el transporte, pero que se tienen que hacer tarde o temprano y se está tomando esta decisión. Es que retardar decisiones que buscan un bien colectivo por beneficiar a grupos y grupos muy pequeños, gremiales, pues para empezar es un acto irresponsable del gobierno. O sea, ahí sí deberíamos de estarlos acusando de irresponsables. El meollo de todo esto es que los sindicatos, a través de todos sus afiliados, son una cuota política para la siguiente elección. Por eso nadie le quiere entrar y por eso nadie le entró. Esa es la naturaleza de la CTM. Por eso fue creada por el PRI. Y ese es un grave problema. Y justo el diagnóstico del usuario, el diagnóstico del usuario está desde hace un chorro, ¿no? O sea, todos los usuarios queremos un mejor servicio, con rutas que sean más prácticas, más rápidas, que haya avances tecnológicos. Por ejemplo, yo recuerdo lo de la tarjeta, ¿no? Del Vivebus, a mí me parecía algo bueno, no sé por qué se dejó de implementar, ¿no? Pero justo es eso. Ya sabemos cómo está la problemática y nadie quería ponerle manos al tema, ¿no? Y creo que la nueva ley va a beneficiar. También viene en la ley el tema de los taxímetros. Ahorita los taxistas te cobran con una discrecionalidad. Lo que quieren. Lo que quieren. Seamos realistas, ¿no?
Y pues sí, justo el beneficio político, pues hay un coste político muy fuerte, ¿no? Pero los beneficios van a ser para toda la ciudadanía. Y es que es precisamente lo que estamos cansados, pues ya, si se tiene que tomar una decisión, aunque no sea popular, pero sí responsable. No, es hay que sí tomarla, es popular. Tendríamos que... Es popular, el problema es que el sector organizado no, y fíjate tú que no se van o sea, no se va a afectar al camionero, al chofer, al taxista, no. Se van a afectar a las cúpulas que ni siquiera entienden lo que está pasando a veces en el transporte público. Y es ahí donde, oye, ¿cómo quieren una tarifa más alta de transporte si no estás mejorando para nada el servicio? Si tus camiones no cumplen con las medidas de seguridad, si tus choferes no están manejando como deben de manejar, y es donde la sociedad se enoja y con toda razón. Ahora, hay que entrarle al tema. No se va a afectar y hay medios también de defensa, digamos, de los actuales concesionarios, de los actuales transportistas, contemplados en la ley. ¿Para qué? Pues para no afectar a ese hombre que le invirtió a su camión o esa mujer que compró su trailer, etcétera, porque también incluye modificaciones al transporte privado, no únicamente al transporte público de pasajeros. Y esto es bien importante, que entre todos hagamos una alianza para que las cosas sucedan y apoyemos a que esto pase. Porque los que tienen cooptado el negocio son muy organizados y van a hacer mucho movimiento y mucho ruido al respecto, y se puede dar un proceso de desinformación cuando lo que se quiere es mejorar el transporte público, quitar estas cuotas de poder o mafias del poder, digamos, en el transporte, y en realidad tener camiones que cumplan con las condiciones que dicen las concesiones, que se utilicen los camiones concesionados en donde se deben de utilizar y mejorar el servicio. Bueno, la desinformación creo que se cura si el gobierno se pone las pilas y hace una buena campaña de información, que hasta ahorita no la hemos tenido. Yo espero que por el bien de todos se pongan las pilas. Y sabes algo, más que nada, y que creo que ha sido lo que ha agudizado este tema, es el tema de involucrar a que mínimo conozcan lo que compete la ley a quienes están involucrados, porque no nada más hablamos de los transportistas del camión, no nada más hablamos de los taxistas, hablamos de muchas otras modalidades que vienen y que son parte de este transporte público, y que a fin de cuentas todos están bajo el mismo esquema, ¿no? Y que no son pocos, son mucha gente la que está hoy en desacuerdo, o algunos que pudieran estar en acuerdo, pero lo que más se señalaba era el por qué no, cuando se hace una ley que compete o que engloba a tanta gente, por qué no haber sentado a esas personas a poder dialogar y a poder conocer. ¿Se ha hecho? No tanto el la hecho diputada Laura Marín tenía el tema desde 2016. A ver, yo les estoy diciendo lo que la gente dice. O sea, ahorita que decían lo que el PRI defiende. No lo que el PRI defiende, porque no nada más son agremiados pues de la CTM. Ya ni siquiera. No, pero el PRI dice que trae esa bandera en el Congreso. Sí, pero ni siquiera ya es la pura gente de la CTM. O sea, es en general. O sea, es en general. Lo que sí creo es que sí, por ejemplo, o sea, mucha gente estaba a la expectativa de poder al menos conocer la ley y saber en qué situación van a quedar, ¿no? Porque también hay mucha gente, pongámonos ahora en el lugar de muchas personas. O sea, entiendo que hay mucha gente como a mí, y coincido con esa parte, que está muy organizado y que ha ciertamente cooptado estos espacios, pero también hay mucha gente que ha hecho su esfuerzo por mantener su concesión, que de eso vive su familia, y que de una manera honrada pues trabaja y le echa ganas. Totalmente. A ese 19%, porque hablando de números, representa un 19%, se les va a proteger y se les va a dar. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, como que también no descuidar de que, como volvemos a lo mismo, o sea, no todo el mundo es corrupto, no todo el mundo no cumple, no todo el mundo no hace las cosas bien, ¿no? Yo conozco gente que lo ha hecho bien y pues hay que tomarlos en cuenta. Yo tengo una postura como, de los 1,853 camiones que hay, solo el 21% cumple con los requisitos. Si el 80-90% cumpliera con los requisitos, no habría una demanda de la ciudadanía. Y es que, actualmente el transporte público no es incluyente. Jorge, para acceder una persona de ruedas a un camión es prácticamente imposible, ¿no? Deja tú, el precio es sumamente elevado si lo comparamos con otros estados. Entonces, pues, la ciudadanía ya está harta y cada vez el alza de precios está cañón. Y también, a ver, como concesionario o dueño de tu negocio, yo sé que está canijo, o sea, sí está difícil, pero también a la hora de renunciar a un cierto privilegio que ellos tienen como concesionarios,
no me refiero a los que tú citabas, no, sino a los que están cooptando de verdad el negocio. Renunciar, no, claro que no van a querer, claro que van a Exacto. No, y ahora les voy a decir algo también, aquí el tema es que es algo que todos saben que está pasando, no es algo que se vaya a tapar el sol con un dedo. Segundo, haciendo lo mismo, no vamos a tener nunca resultados diferentes. Ha habido año tras año mesas de negociación y vamos a sentarnos a ver, porque siempre sé que el aumento de tarifa y esto o el otro, no ha habido un cambio sustantivo en el tema del transporte. Lo que se está proponiendo ahorita es de una vez por todas arreglar el problema, meter una nueva ley de transporte y obviamente que hay personas afectadas, claro. ¿Por qué? Pues porque tienen un coto de poder que no deben de tenerlo, porque la concesión nace como un hombre camión que tiene una empresa que te dan una ruta que puedes mantener, topado hasta 10 camiones y topado hasta 10 años. Esto es lo que se propone. Además, hay nuevas tecnologías, hay empresas nuevas como Uber, como Didi, como todas las que lleguen nuevas, que se les va a cobrar un impuesto y se va a hacer un fideicomiso. Se están regularizando. Esto propone la ley. Y va a haber una lana especial que se va a invertir en temas de vialidad, en temas de transporte única y exclusivamente. Entonces, hay muchos beneficios de esta ley. Tenemos que estar muy bien informados, pero el único objetivo que tiene, en este caso, la iniciativa que propone el gobierno del Estado, es mejorar el transporte público. Punto. El 51% de la población en Chihuahua se mueve en vehículos porque no tenemos un buen sistema de transporte. Si lo tuviéramos, empezaríamos a bajar eso y haríamos una ciudad mucho más sustentable de lo que tenemos. Totalmente no es una alternativa para ir de un lugar a otro. ¿Cuánto haces de Riberas de Sacramentos al centro? No quiero ni imaginarme, pero de la Wash al centro se hacen 45 minutos mínimo. Cuando puedes llegar, ¿qué te gusta? 12, 13 minutos. Y es un tema estatal, ¿eh? Esta ley va a beneficiar a todo el estado, no estamos hablando únicamente de la capital, sé que nos va a ver en otras ciudades, en todos lados va a haber esta mejoría y estos nuevos esquemas también, donde todo se abra la libre competencia, se abra que todos puedan participar en este negocio. Es que por estos liderazgos enquistados hemos estado en una pausa en el progreso, porque ahorita deberíamos de estarle apostando ya a la modernización, a competir con otros sistemas de transporte en otras ciudades. Totalmente. Y estamos atrasados nomás porque hay un pedacito de poder que no quiere soltar la lana mensual que se recibe o los justo negocios. Esto ayuda también a los nuevos esquemas laborales de los Uber, ¿no? De los Didi, que también ellos están bajo un esquema laboral deplorable, ¿no? O sea, no son tomados en cuenta como trabajadores, sino como socios, entonces no tienen las prestaciones. Y la ley, pues, regula este tipo de cosas, ¿no? Va tendiente a que sean tomados más en cuenta, que paguen, obviamente, lo que deben, los impuestos que deben para poder operar. Jorge, entiendo que quieres ser muy riguroso cuando invocas a cifras, pero yo te pregunto algo. ¿Tú crees que a la gente que vive ahí en Riberas, que vive en Villajuárez, le importan esas cifras? No le importa, lo que quiere... Sí, ellos quieren ver resultados. Resultados. La única cifra que les importa es el tiempo. Exacto, es lo único que les importa, porque nos estamos privando de pasar tiempo con nuestras familias, tiempo de calidad, o incluso llegar temprano al jale. Eso es lo que está ocurriendo. Y una ciudad deficiente empieza ahí, en sus sistemas de transporte público. Sí, es básico. Y el tema también de la movilidad es todo un tema, ¿no? O sea, el cómo la ciudad se organiza, pues sí, cómo se organiza para tener este tipo de movilidad, llámense ciclovías, llámense rutas alternas de transporte o nuevas alternativas. Que ahí deberíamos de estar ya debatiendo, estamos atorados en transporte público. Oye, y algo que me gustó y que quede muy claro, toda esta discusión inició porque había una petición por parte de los actuales concesionarios de que aumentara la tarifa de transporte para todos los ciudadanos. Y creo que el gobierno fue muy preciso y muy claro al decir no hay aumento del costo del transporte público si no hay nueva ley de transporte. No, si se aprobara ese aumento, ahí sí tendríamos que salir a las calles. Exacto, pero todos los demás, totalmente. Entonces, se me hizo muy buena la postura, vamos a platicar la ley, hay mesas de diálogo, hoy fue la primera mesa de diálogo, y además pues hay muchos medios también de opinión al respecto, pero es muy importante que entendamos la esencia de esto, que es mejorar la vida del transporte público y la vida de los ciudadanos. Invitemos a alguien el próximo lunes. Pues estaría bien que invitaran a un concesionario honesto, que se dedique a trabajar en su ¿Tú qué opinas, Mónica, al respecto? De la CTM. De la CTM o la diputada, lo que están comentando. Yo opino que lo que sea para mejorar, que lo que sea para que la mayoría esté bien, que tenga mejores condiciones y que la ciudad esté, obviamente, mejorando en estos temas que son súper importantes. Yo obviamente siempre estoy a favor. Yo lo que todos. Sí no estoy de acuerdo es ¿Quién va a decir yo estoy en contra de todo lo que mejora la ciudad? Pues nadie. Solo a veces en las formas es en lo que yo no estoy. Jorge, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes.
Y pues buenas noches a todo el público que nos mira. Nos quedamos como en un limbo porque no supe qué decirte, güey. No te preocupes, Gabriel. Tú dale las gracias. Yo y tú nos comunicamos. Claro, con la por vieja. supuesto, somos barrio. Amén. Muchas gracias, Gabriel, Mónica, Mónica. Jorge. No te enojes conmigo y por favor cédeme un poquito la palabra en punto central. Dame Ay, chance sí, poquito. todo el tiempo habla. Gracias, buenas noches. Hay que ponernos a reflexionar lo que pasó con Fátima, con Ingrid y con los miles de feminicidios que hay en el país y en Chihuahua. No se trata de partidos políticos, no se trata de AMLO, Calderón o colores. Se trata de lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo. Nos vemos el próximo lunes.